Señor, sabemos que tú eres bueno, fiel y que tú, pues en tu bondad quieres hablarnos. Toma este texto que tú dejaste escrito para nosotros, ábrelo a nuestro entendimiento, siémbralo en nuestro corazón y que sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Capítulo 11 de Zacarías. El capítulo 11, bueno, recuerda la estructura del libro de Zacarías. Es un libro que en capítulos 1 al 7 tenemos una serie de, 1 al 6 tenemos una serie de visiones que ocurren en una noche y que son de ánimo para el pueblo para que se anime a reconstruir, porque el templo había estado abandonado por un poco más de 14, 15 años y este llamado de Zacarías y de Ageo a reconstruir. Luego, 2 años después de esa escena, capítulos 7 y 8 tienen que ver con eh, este asunto de la religiosidad. Tenemos que seguir ayunando, vienen y le preguntan. Y luego a partir del capítulo 9 tenemos una serie de oráculos o de profecías que tienen que ver con el lado escatológico, es decir, con el fin de los tiempos, directamente con dos eventos: la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y hasta ahora hemos estado viendo cosas que están dentro de la primera venida de Cristo. El día de hoy también, y a partir de la próxima semana, capítulo 12 en adelante, estaremos viendo escenas de la segunda venida de Cristo. Entonces, capítulo 11 dice, em, oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. ¿Te acuerdas que la semana pasada te decía que esta primera porción del versículo 1 al 3, algunos la toman como parte del mensaje del capítulo 10 y otros lo toman como más bien una introducción del capítulo 11? Es porque en el capítulo 10 está hablando de una expansión del pueblo, ¿no? Déjame leerte desde el versículo 8 del capítulo 10. 10, versículo 8 dice, yo los llamaré a, a su pueblo. Dios va a llamar a su pueblo con un silbido, los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aun en lejanos países, se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán, porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré de la tierra de Galad y del Líbano y no les bastará. Es decir, van a ser tan grandes que no va a haber espacio para tanta gente que está llegando. Y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas y se secarán todas las profundidades del río y la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Entonces Dios va a traer este juicio sobre las naciones que de alguna manera han esclavizado al pueblo. Ahora, el capítulo 11 habla todavía de un juicio. Líbano, abre tus puertas, consume el fuego tus cedros, y por eso algunos dicen es la continuación de lo anterior. Pero yo creo que más bien habla de una nueva escena. Déjame leerte del 1 al 3. Oh Líbano, el Líbano está al norte de Israel. El Líbano es una zona al norte de Israel. Dice, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. El Líbano era famoso por sus árboles, sus cedros. De hecho, muchos de estos árboles fueron llevados hasta Jerusalén, ¿te acuerdas? Por el rey de Tiro, para la construcción del templo de Salomón. Y dice, el fuego va a consumir esos cedros. Aúlla, versículo 2, oh ciprés, el ciprés es otro árbol, ¿no? Porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad encinas, las encinas son otro árbol de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos, de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Está hablando de algo que está sucediendo. Por supuesto son recursos literarios porque ni los cedros ni las encinas pueden aullar, ¿no? Es como una manera de decir, la creación misma está llorando, está gimiendo por lo que está pasando y probablemente yo creo que, es decir,
Esto no puede estar hablando de la invasión asiria porque para este tiempo ya pasó. Acuérdate que estamos después de los años del cautiverio. No puede ser la invasión de Babilonia porque ya pasó. Babilonia ya pasó. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Se referirá a Alejandro Magno como habíamos visto algunas semanas? No, porque Alejandro Magno no llegó así. Yo creo que hace referencia a Roma. Alrededor del año 67 comenzaron una serie de revueltas, lo que se llama la guerra de los judíos contra Roma, y esta guerra culmina con la destrucción de Jerusalén en el año 70 y luego un par de años después, pues todo lo que pasó con la fortaleza de Masada. Entonces, yo creo, y no es mi idea, sino la mayor parte de los comentaristas que yo estuve consultando coinciden en que esto es Roma en este juicio sobre Jerusalén, sobre Israel. ¿Te acuerdas? Israel estaba. Vino el imperio griego, pero quedó Israel. Vino el imperio romano, pero quedó Israel. Tenían su templo, es más, el rey Herodes lo embelleció, lo hizo crecer. O sea, había había vida en la nación. ¿Por qué ahora viene este fuego que consume todo y este rugido y todo? Bueno, nos lo va a explicar en los versículos que siguen. Versículo 4. Así ha dicho Jehová, mi Dios. Mm, A partir de acá hay una especie de profecía actuada. Es decir, a veces Dios le pide a sus profetas que no solo den un mensaje verbal, sino que actúen de cierta manera. Por ejemplo, en algún momento a Jeremías le dice que use una ropa y luego que esa la ropa la esconda y la entierra y la deja ahí por años y luego se la tiene que volver a poner y ya está toda roída y podrida y todo y la tiene que usar como un símbolo de la decadencia del pueblo, etcétera, etcétera. En otro momento Ezequiel tiene que andar como en una especie de ropa interior por mucho tiempo y tiene que cocinar con estiércol, no de comer, sino como combustible, tiene que cocinar con estiércol. Entonces Dios pide a veces que hagan cosas los profetas. Esta es una especie de profecía, pero actuada de alguna manera. Entonces Dios le dice a Zacarías, apacienta las ovejas de la matanza. Apacentar es llevar a los pastos, alimentar. Entonces tiene que apacentar las ovejas, pero estas ovejas, dice, son de la matanza. Son ovejas cuyo destino es el matadero, son ovejas que van a morir. Dios sabe que sus ovejas van a tener que ser destruidas, aún así le dice a Zacarías, apaciéntalas. Evidentemente las ovejas representan al pueblo de Dios. Verso 5. Fíjate cómo describe estas ovejas, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables, y el que las vende dice, bendito sea Jehová porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Las ovejas, el pueblo de Israel, dice, sus pastores no tienen piedad. Las agarran y las venden. ¿A quién las venden? A gente que no las valora, a gente que no las quiere. Sus compradores las matan. Y los pastores que vendieron a sus ovejas dicen, mira, me enriquecí, qué cosa maravillosa. O sea, están usando al pueblo, los pastores están usando al pueblo a su propio favor, sin importarles lo que pasa con el pueblo. Eso es lo que está sucediendo con Israel. Por supuesto, en medio de todo esto no es que los pastores son los líderes y ellos son los únicos culpables, ¿no? El pueblo también es culpable. Y lo que está presentándose Zacarías es como un buen pastor. Este es el buen pastor que está buscando apacentar a las ovejas, aunque por todo lo que están viviendo, estas ovejas están destinadas a morir. Versículo 6. Y como estos pastores no tienen piedad, como la sociedad entera está tan corrompida, dice el verso 6, por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová,
porque he aquí yo entregaré los hombres cada cual en su mano, en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. O sea, Zacarías representa un pastor que viene a apacentar las ovejas, pero las ovejas están siendo pastoreadas por pastores que más bien las utilizan y las ovejas todas felices. Y entonces dice, ok, pues yo pinto mi raya, no las voy a tener más piedad y pues las voy a entregar a los hombres y que cada cual esté con manos de su compañero, o sea, su compañero, su vecino va a aprovecharse de él y el rey se va a aprovechar de él y dice, no los voy a librar. Verso 7. Apacenté pues las ovejas de la matanza. Zacarías escuchó eso de Dios y dice, pues ok, voy a apacentarlas, aunque sé que son ovejas que van a la matanza, aunque sé que son ovejas que no tienen piedad, aunque sé que son ovejas, todo esto dice, pues las voy a apacentar. Esto es a los pobres del rebaño. Y tomé para mí 2 cayados. El cayado era una vara, una especie de bastón que usaban los pastores, y él agarró 2 cayados. Uno puso por nombre gracia y al otro ataduras. La palabra ataduras creo que es una traducción un poco desafortunada en la Reina Valera. Otras versiones traducen unión. Y imagínate, Zacarías es este buen pastor que está viniendo a apacentar a las ovejas con gracia y con unión. ¿No? No es un spoiler que te diga, porque seguramente ya te has dado cuenta, que Zacarías está representando a Cristo, que Él es el buen pastor. ¿Te acuerdas cuando dice que vio las ovejas vio a la gente como ovejas que no tenían pastor? Él es el buen pastor y Él vino con gracia, Él vino con unión. Y Él vino a apacentar las ovejas, aunque Él sabía que estas ovejas son para la matanza. En el año 70, cuando Roma destruye a Jerusalén, va a ser terrible. La invasión a Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, va a ser uno de los eventos más terribles que ha habido en la historia. Jerusalén fue sitiada. Dentro de Jerusalén van a empezar a ver como partidos políticos, los judíos van a dividirse en partidos políticos, a entregarse unos a otros. Al final el sitio es tan terrible y tan doloroso que lo que va a suceder es que van a empezar a comerse literalmente unos a otros porque ya no hay comida, ya no hay nada. O sea, es súper grotesco. Recuérdenme, por favor, al final, voy a por mis redes sociales voy a mandar un link de un programa que a mí me gusta escuchar. Son unos españoles que tienen un programa sobre lo que fue la caída de Jerusalén. No son cristianos, tienen distintas carreras, hay un geógrafo, un historiador, son distintos hombres de distintas disciplinas, pero tienen un sesgo bastante justo acerca de los eventos y explican muy bien cómo fue este sitio de Jerusalén. Es un podcast de hace varios años. No lo puedes escuchar en una sola sentada porque son como 6 horas. Entonces, ahí mientras lavas los trastes, sacas al perro, ahí puedes ir escuchando y enterarte un poco con estos hombres que creo no son cristianos, pero son, digamos, justos en su descripción de la historia. Y recuérdame, por favor, al fin en mis redes sociales voy a publicarlo esto y por los grupos que tenemos de la iglesia también pondremos el link para que puedas escuchar esto. Ok, cierro paréntesis. Entonces, Zacarías es este buen pastor que está viniendo con gracia y ataduras y apacienta las ovejas. Verso 8. Y destruye a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Este es un pasaje difícil, ¿no? Porque lo que él dice, destruye a 3 pastores. Y a lo largo de la historia, los distintos eruditos de la Biblia han tratado de decir quiénes son estos 3 pastores. Algunos dicen que fueron, bueno, Anás, que fue el sacerdote que estuvo, digo, el sumo sacerdote que estuvo encargado del juicio contra Jesús. Y así a lo largo de la historia hay distintas propuestas. Yo creo que estos 3 pastores no son personas específicas, sino, dice el pastor Paul Carter, que estos 3 pastores pueden referirse claramente a 3 personas que tenían el cuidado del pueblo.
y hace referencia a profetas, sacerdotes y reyes. Y lo que está diciendo es que este pastor bueno que está viniendo va a quitar profetas, sacerdotes y reyes. Sabemos que es Jesús, el que va a ser nuestro profeta, nuestro pastor y nuestro rey. Por eso está quitando a estos, porque además estos pastores, dice, me aborrecieron. Y eso fue lo que sucedió. La cúpula sacerdotal aborreció la obra de Cristo. En Juan 5 Jesús dice, yo he venido en mi nombre, perdón, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibieron. Otro vendrá en su nombre y a ese recibirán. ¿Quién es ese otro? Bueno, versículo 9, vamos a seguir leyendo. Destruí 3 pastores, versículo 9, y dije, no os apacentaré. La que muriere, que muera. La que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Entonces dice, ok, me están rechazando, voy a soltar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues 40 años después de Jesús, Jerusalén está siendo completamente destruida. Y es como si Dios dijera, ok, está bien. La que tenga que morir, que muera. La que se tenga que cegar, que se quede. La que se tenga que perder, que se pierda. Y pues que se coman unos a otros. Versículo 10. Tomé mi cayado gracia y lo quebré. ¿No? No está haciendo referencia a que Dios ya no tiene gracia, pero este tiempo se rompió. Ahora, para nosotros, dice Pablo, a los Romanos capítulos 9, 10 y 11, tienes que leerlos, dice que la caída de los judíos no fue sino nuestra salvación. Porque cuando los judíos rechazaron al Mesías, Dios se voltea a ser pueblo de entre los que no eran pueblo. Nosotros, los gentiles que no éramos pueblo de Dios, ahora somos recibidos. Somos ese árbol silvestre, ese olivo silvestre, Romanos 11, que ha sido injertado en el buen olivo. Entonces quiebra ese cayado de gracia para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Los comentaristas que estuve consultando, todos coinciden en que cuando dice romper mi pacto, no está rompiendo su pacto con Israel, porque él tiene un pacto con Israel que no se va a quebrantar. Dice, romperé mi pacto con todos los pueblos. Y parece que se refiere a que de alguna manera Dios tenía un pacto con todos los pueblos de no destruir a Israel. Dios tenía un pacto con todas las naciones de no vaya a destruir a mi pueblo, pero ahora está rompiendo ese pacto y por eso su pueblo hasta el día de hoy ha sufrido tanto desprecio de todas las naciones. Entonces dice, versículo 10, tomé mi cayado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos, y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Entonces está ahí Zacarías, está diciendo todo esto y de pronto, ¡pac!, rompe su cayado y todos se dan cuenta, ok, esto es palabra de Dios. Esto está hablando de parte de Dios. Versículo 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Es como que yo imagino que Zacarías ha estado pastoreando las ovejas, literalmente hay ovejas que van a llevar al matadero y él las ha estado pastoreando y pastoreando mientras predica y todo. Y al final, como lo están rechazando, él dice, ok, ¿saben qué? Denme mi salario. Ya, páguenme, ya que me están rechazando, órale, páguenme y ya, si quieren, ¿no? Si no, déjenlo. Y pesaron, versículo 12, y pesaron mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han preciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Y yo sé que, o sea, no necesito ser un adivino para darme cuenta que tú estás recordando de qué estamos hablando. De cuando Judas entregó a Jesús. Y Mateo nos dice que lo entregó por 30 piezas de plata para que se cumpla esta profecía. Nada más entre paréntesis, cuando Mateo 27 me parece que está diciendo esto, dice como dijo el profeta Jeremías.
Y tú dices, pero pues es Zacarías, se equivocó Mateo. Cuando estudiemos Mateo lo revisaremos a detalle, pero simplemente para que no nos quedemos con eso ahí. Eh, Unos dicen que probablemente Mateo escribió Zacarías y un escribano, un copista después se equivocó y puso Zacarías y así se quedó, perdón, puso Jeremías y así se quedó. ¿Puede ser? Puede ser. Otros dicen que probablemente Jeremías y Zacarías estaban en el mismo rollo y los rollos se nombraban por el nombre del primer profeta que estaba. Entonces, si estaba Jeremías y luego Lamentaciones y todo lo demás en orden, tal vez era el rollo de Jeremías, pero en la parte de Zacarías. Bueno, no importa, eso lo resolveremos en otro momento. Simplemente estas 30 piezas de plata era el precio de un esclavo muerto. Es decir, si yo por error mataba a un esclavo, tenía que pagarle, hijo, maté a tu esclavo, no, pues sabes que me debes 30 piezas de plata. Entonces pagaba, eso es lo que dice Éxodo 21. Entonces tengo que pagar 30 monedas de plata. Eso fue lo que se tasó el trabajo de este pastor, pero sabemos que está profetizando el precio que pagaron por Jesús, porque Jesús se ha entregado. Y dice, versículo 13, me dijo Jehová, échalo al tesoro. ¿No? Y la palabra tesoro ahí en hebreo original literalmente quiere decir alfarero. Échalo al alfarero. Lo mismo al final del versículo 13. Las eché en la casa de Jehová al alfarero. ¿A qué se refiere? Bueno, ¿te acuerdas que Judas, después de que cobra este dinero, ve lo que está pasando con Jesús, cómo lo están golpeando y torturando y se siente un poco mal? No tiene arrepentimiento, es decir, se arrepiente de lo que hizo, pero no el por qué lo hizo. Y entonces lo que hace es ir con los sacerdotes y les dice, ¿saben qué? Entregué a un hombre justo, aquí está el dinero. Y ellos le dicen, pues entregaste a un hombre justo, no ese es tu problema. De todos modos ya lo tenemos nosotros. Judas va y se cuelga, ustedes lo saben, y lo que hacen ellos con ese dinero es, no lo podemos poner en el tesoro del templo, digamos en las ofrendas, porque es dinero de sangre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y dice, compraron el terreno del alfarero. Tal cual cumpliendo lo que dice aquí, que échalo en el alfarero, ¿no? Hermoso precio con que me han apreciado. Y eso es como una especie de, no de sarcasmo, pero sino de dolor. Es como que el pastor dice, ok, valgo 30 piezas de plata. Eso es lo que valgo, ¿no? Eh, y luego, versículo 14 dice, quebré luego el otro callado. ¿Te acuerdas que tenía dos? Uno, gracia, que ya lo rompió. Y quebré el otro callado, ataduras o unión, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y Judá e Israel serían destruidas, ¿no? ¿Y cómo que? En el año 70 son deportados y no volvieron a existir como nación hasta 1948, cuando milagrosamente Dios reúne todo y vuelve a existir Israel como un estado. Ok, pero esto sucedió ¿por qué? Porque rechazaron al pastor. O sea, el buen pastor vino, he venido en el nombre de mi Padre y me rechazaron, otro vendrá en su nombre y a ese recibirán. ¿Quién es ese otro que vendrá en su nombre? Versículo 15. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato. Aperos son herramientas. Entonces es como que, ok, ahora no disfrázate, pero digamos, vístete como un pastor, pero un pastor insensato. Entonces, digamos, en vez de agarrar, un pastor probablemente tiene que tener una onda para defender de lobos y así, ¿no? Bueno, este pastor tiene una onda eh, deshilachada, ¿no? Un pastor tendría que tener un cayado. Bueno, este pastor insensato tiene un cayado, pero chueco y quebradizo. O sea, los aperos son las herramientas. Toma los aperos de un pastor insensato, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor
¿Te acuerdas que al buen pastor no lo recibieron? Dios dice, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Este pastor, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que hacían los otros pastores, solo que este es uno especial que se va a aprovechar del pueblo. Nuevamente Jesús dijo, Juan 5, he venido en el nombre de mi Padre y no me reciben, otro vendrá en su nombre y a ese recibirán. ¿Quién es este? En el contexto podría ser perfectamente eh, el Imperio Romano, el general Tito, que es el que bajo la orden de Vespasiano guía esta incursión hacia Jerusalén para la destrucción. Podría ser, pero eh, muchos comentaristas dicen es el anticristo, este personaje que conocemos como el anticristo, que al final de los tiempos se levantará engañando al pueblo para que ellos piensen, el pueblo piense que él es el Mesías, ¿no? Va a venir como pastor. Dice Apocalipsis que va a tener como eh, parece un cordero, pero tiene boca de león, digo boca de dragón, o sea, en realidad es el, 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 el que es como un engaño, pero en realidad es un representante de Satanás. Pero Dios lo está trayendo, sigue siendo el plan de Dios. Verso 17. Ay del pastor inútil que abandona el ganado. Hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Y esto, dicen algunos, es lo que en Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis 13, dice que la bestia que sube del mar, el anticristo, tiene, tiene una 7 cabezas y una herida hecha, una herida mortal que fue sanada. Entonces dicen algunos, es eso, a este anticristo de alguna manera alguien va a querer o matarlo, y esa herida a lo mejor va a herir su brazo y su ojo, puede ser una bomba o una cosa así, y eso lo que va a hacer es que se lo declare muerto y un tiempo después digan, ¿saben qué? Ha resucitado. Y entonces él se levantará ahora de la muerte. Algunos dicen que morirá realmente y Satanás le dará vida. Otros dicen que no, va a fingir su muerte para fingir una resurrección. Y entonces decir, soy Dios. Y se va a sentar en el templo de Dios y va a demandar adoración, segunda Tesalonicenses capítulo 2. Entonces puede ser eso. Hay otra corriente que dice, no, 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 no va a ser eso. Lo que está hablando es algo que va a tener en su brazo y en su ojo. Y dicen algunos, tiene que ver más bien con una especie de emblema, ¿no? Por ejemplo, em, eh, un, como una especie de paliacate, digamos, en su brazo derecho, con un emblema o una especie de paliacate en el ojo, alguna cosa así que lo represente. ¿Quién sabe? Otros dicen, esto es simbólico. El brazo representa el poder, el ojo representa la visión, el entendimiento, y entonces lo que va a pasar es que va a perder el poder y va a perder el entendimiento y va a quedar completamente en tinieblas. Sea lo que sea, yo creo que simplemente está hablando de dos cosas. Hay un buen pastor que ha venido a apacentar con gracia y con unión, pero el pueblo lo rechazó y entonces escogerá a un pastor insensato, a un pastor inútil, escogerá al anticristo, al que va a confundirlos. Ahora, para nosotros, ¿qué hay? Lo mismo. Cristo viene y dice, yo soy el buen pastor, el que viene a mí yo no le echo fuera. Pero ¿cuántas veces decimos, no, como que voy a buscar otra cosa? Y nos aferramos a un pastor inútil. Y ese pastor inútil puede ser Netflix, puede ser tu tarjeta de crédito, puede ser una relación, puede ser lo que sea. Y abrazamos algo que lo único que quiere hacer es aprovecharse de nosotros, porque no va a ir con la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni a la cansada cargará a cuestas, sino va a aprovecharse de todo. Eh, Va a ser terrible. O sea, esto cuando suceda va a ser terrible.
pero es terrible cuando sucede diariamente el día de hoy. Viene el buen pastor a apacentar a las ovejas que estábamos destinados a la matanza, y viene y nos salva y nos rescata. No lo rechaces, no lo rechaces. Cristo vino y entregó su vida por 30 piezas de plata. No valía su vida 30 piezas de plata, pero Él decidió hacerlo así para rescatar algo que nosotros no podríamos ponerle valor, que es nuestra eternidad. Jesús dijo, ¿de qué le vale a un hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y Dios dice, yo estoy dispuesto a entregar todo para que tu alma no se pierda. Entonces, eh, no te abraces a cualquier pastor inútil que aparezca. No estoy hablando de una persona, puede ser cualquier cosa. Ven a Cristo. Él ya está aquí. Él está ahí queriendo apacentar las ovejas. Él está aquí para destruir a los pastores que están buscando alrededor de nosotros, aprovecharse de nosotros. Vamos a Él. Mientras sea, mientras digamos hoy, sigue siendo el día de salvación. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites el día de hoy entender tu obra y cuánto nos has amado y cuánto te has entregado por nosotros. Líbranos de buscar este consuelo en un pastor inútil, en un pastor insensato. Ayúdanos a poder discernir quién eres tú en verdad y abrazarnos de ti y soltar cualquier otra cosa. Que tu voluntad sea hecha en nosotros. Sabemos cuál es tu voluntad. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que vengamos al conocimiento de la verdad. Gracias por tu amor, misericordia. Nos ponemos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.